en la sala, como también en la modalidad virtual. Me toca dar la bienvenida de parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas a todos los presentes. Ahorita tenemos la mesa de cierre, tengo entendido, es la mesa temática Lenguas, Lingüística y Traducción. Me permito presentar a los ponentes que están aquí en la mesa. Contamos con la presencia de María del Rocío Ortiz Herrera. Es profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la maestría en Historia de la UNACH. La doctora Rocío cursó la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán AC. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación, siglo XIX y primera mitad del siglo XX, Historia agraria, específicamente sistema de fincas, formación de ejidos y movilizaciones agrarias. Además, trabaja también temas relacionados con historia económica, particularmente producción, comercio, salarios y fiscalidad. Y también historia de los pueblos indígenas de Chiapas y procesos históricos del desplazamiento y permanencia de las lenguas mesoamericanas en Chiapas. En el año 2008 obtuvo el premio Javier Clavijero, otorgado por los premios INA por su tesis doctoral titulada Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, castellanización, permanencia y desplazamiento de la lengua zoque en la vertiente de Mezcalapa y el corazón zoque de Chiapas, 1890-1940. Su publicación más reciente se titula La desaparición de las lenguas mesoamericanas en el Soconusco, Chiapas. Una historia de largo aliento, editado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Nuestro segundo ponente es Juan Jesús Vázquez Álvarez. Es investigador en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR UNAM. Obtuvo la licenciatura en Antropología Social en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, la maestría en Lingüística en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS y el doctorado en Lingüística en la Universidad de Austin en Texas. Ha laborado como promotor cultural en casas de cultura de la región Central y Tzotzil. Ha impartido clases en programas de licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Autónoma de México. Ha organizado cursos, talleres, diplomados en varias instituciones y ha abordado en sus temas de investigación, ha abordado aspectos de gramática, de lenguas mayas, técnicas de traducción e interpretación, así como temas de la cultura y educación en el medio indígena. Cuenta con publicaciones sobre cuestiones gramaticales de la lengua chol, la variación dialectal, la adquisición del lenguaje, géneros del discurso oral, cosmovisión y educación, y asimismo ha traducido al chol textos de historia, narrativa, documentos de divulgación, así como materiales educativos. También nos acompaña Gilles Polian, que es originaria de Francia y doctora en Lingüística por la Universidad de París III, la Sorbona 9, si no estoy mal, Noel. Desde el 2005 es profesor investigador de CIESAS Sureste y miembro activo de la planta de profesores del posgrado en Lingüística Iberoamericana del CIESAS, donde ha impartido seminarios y dirigido tesis de maestría y doctorado en varias lenguas de Mesoamérica. Su investigación abarca muchos aspectos lingüísticos del celtal y del tzotzil, morfología, sintaxis, dialectología, lexicografía, fonología, etc. Bueno, y finalmente tenemos a Antonio Pérez Gómez, pertenece al grupo etnolingüístico del Maya Celtal de la zona norte de Chiapas, es licenciado en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas, maestro en Sociolingüística por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, y es candidato a doctor en el programa de doctorado en Ciencias Históricas de la UNICACH. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura en la UNACH y coordinador de la maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Además, ha sido profesor en la Universidad Intercultural y otras instituciones académicas. También ha realizado investigación antropológica con la consultoría APAMADA. Okay.
Bueno, pues son los ponentes que nos van a acompañar hoy, nos van a exponer sus temas. Y bueno, para dar inicio solo les quiero comentar que cada ponente tiene 15 minutos. A los 13 minutos vamos a hacer les voy a mostrar una tarjetita aquí amarilla y cuando resten 30 segundos, pues la tarjeta roja. Entonces, bueno, así está el asunto, ¿no? Al concluir pues, las ponencias, vamos a dar paso a comentarios y consultas. Ahí sí les pido que sean breves, ¿no? Y muy puntuales, ¿no? Para no abusar del tiempo de los ponentes y del tiempo de ustedes, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, pues pasamos a las ponencias, ¿no? Empezamos con la doctora Rocío. Sí. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al maestro Antonio Pérez el haberme invitado a este importante congreso. Y bueno, pues yo soy historiadora y yo les voy a hablar del proceso del desplazamiento de la lengua zoque hacia finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Primero tengo que decir que a pesar de que Chiapas pues es uno de los estados más importantes por el número de hablantes de lenguas mesoamericanas, también es cierto que a lo largo de la historia algunas de estas lenguas que aún siguen vivas en algunos municipios, por ejemplo el zoque, que todavía se habla en algunos municipios, sin embargo en otros municipios de la antigua región zoque, esta lengua se fue desplazando a lo largo del tiempo y principalmente a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Para los historiadores, estudiar esta temática pues ha sido un reto, no es un tema que se ha investigado, o sea, los historiadores no se han dado la tarea de indagar sobre estos procesos históricos del desplazamiento de las lenguas mesoamericanas. Ha sido un tema pues fundamentalmente estudiado por la sociolingüística. Sin embargo, pues tuve la fortuna de que el doctor Juan Pedro Viqueira, hace ya años, pues llamó mi atención para estudiar estos procesos históricos de desplazamiento de las lenguas, y gracias a una base de datos que él logró elaborar, pues encontramos que específicamente el zoque en algunos municipios que el mismo doctor Juan Pedro Viqueira integró en una región que él llamó la vertiente del Mezcalapa, que son estos municipios de Copainalá, Coapilla, Tecpatán, Chicoacén, la antigua Quechula y Usumacinta. El zoque a finales del siglo XIX y primera mitad del XX comenzó a disminuir, es decir, en la base de datos que él organizó, una base de datos de datos demográficos, pues encontramos que en este periodo, digamos que les digo, de finales del siglo XIX, se comenzó a presentar una disminución muy importante de hablantes zoques en estos municipios. Bueno, aquí están los datos, desde la época colonial hasta 1970, no sé si los pueden ver, están un poco lejos, va a ser difícil, pero bueno, ahí se muestra una clara tendencia de una paulatina disminución de hablantes de la lengua zoque en estos municipios. Y en contraste, en estos otros municipios de la antigua región zoque que el mismo Juan Pedro Viqueira integró en una región que él la denominó el corazón zoque, que son estos municipios de Chaputenango, Cotepec, Pantepec, Tapalapa y Francisco León. En estos otros municipios la lengua zoque sí permaneció, ¿no? Hasta hoy día sigue el zoque, es una lengua viva en estos municipios. En contraste con estos otros municipios de la vertiente del Mezcalapa, que les digo, Copainalá, Tecpatán, Chicoacén, la antigua Quechula, que hoy día el zoque pues prácticamente se habla pues muy poco, no hay muy pocos hablantes del zoque. Entonces pues yo me di a la tarea de intentar indagar pues los distintos factores que pudieron impulsar este desplazamiento de la lengua zoque en aquel tiempo.
¿no? Finales del Porfiriato, finales del 19, estamos hablando del Porfiriato, y durante los años de la Revolución. Y mi tarea pues fue meterme a todos los archivos disponibles para obtener información pues de los distintos factores que pudieron incidir en este fenómeno desde la institución escolar, porque hay que recordar que en aquella época pues hubo una política del gobierno mexicano de unificar a la población en un mismo proyecto nacional, y esto implicó la homogeneización de la población y en ese sentido la erradicación de las lenguas mesoamericanas y la imposición del castellano como la lengua oficial de la nación mexicana. Es decir, estas políticas de unificación cultural y lingüística fueron pues muy fuertes en aquellos años, y entonces me di a la tarea de indagar pues hasta qué punto estas políticas de unificación fue un factor, digamos, importante para este desplazamiento de la lengua zoque en estos municipios. También me puse a indagar la cuestión de la tenencia de la tierra, la movilidad socioeconómica, en fin, el comercio, todos los aspectos que pudieron influir en este desplazamiento de la lengua. Y lo que encontré también en términos de la bibliografía existente sobre los zoques, por ejemplo, Félix Báez, José Manuel Velasco, Alfonso Villarrojas, estos autores que pues, son expertos y que han escrito importantes trabajos sobre los zoques de Chiapas, pues la explicación que ofrecían acerca de este fenómeno de desplazamiento del zoque es que pues esto se había debido a la explotación, ¿no? Que desde la época colonial habían estado sometidos los zoques, ¿no? Al trabajo en las fincas de la región, a la institución escolar y a la imposición del castellano, es decir, este tipo de factores macroestructurales o macrosociales que pues son, digamos, que influyen en estos procesos de desplazamiento lingüístico, pero estos autores no habían prestado atención a otro tipo de aspectos que tienen que ver más con factores microsociales o con las decisiones que los propios hablantes toman acerca del uso de su lengua, ¿no? Entonces yo traté de entender tanto estos factores macrosociales, es decir, las políticas de unificación cultural, la movilidad socioeconómica, la cuestión de las fincas que tanto había influido en este desplazamiento, pero también tratar de entender por qué finalmente los zoques de esos años tomaron la decisión de abandonar el uso de la lengua zoque. Para esto, pues no solamente me acerqué a documentos históricos en los archivos, sino que también tuve la fortuna de entrevistar a antiguos campesinos, a campesinos ya muy ancianos, que me contaron pues cómo ellos utilizaban el zoque, sus papás, sus abuelos, y cómo es que tomaron la decisión no solo de castellanizarse, sino de abandonar la lengua zoque en esos años concretamente, ¿no? Finales del 19 y primera mitad del 20. Bueno, lo que me encontré en primer lugar es que esta idea de que el trabajo en las fincas pues había sido muy determinante en este abandono de la lengua zoque, porque se suponía que en las fincas, al integrarse como fuerza de trabajo, pues en la finca se hablaba el español y que por esta razón, ¿no? Pues había sido un factor de imposición del castellano y por lo tanto el abandono de la lengua zoque. Lo que me encontré en ese sentido es que en realidad en la región de la vertiente del Mezcalapa, en estos municipios de Copainalá, Tecpatán, Coapilla, Chicoacén, etcétera, en realidad el número de fincas que se establecieron en estos municipios no fue muy importante, porque pues es una zona montañosa que pues impidió que se establecieran fincas muy grandes, ¿no? O sea, plantaciones como las del Soconusco, por ejemplo, ¿no? Se establecieron más bien fincas pequeñas, ranchos medianos, y también un factor muy importante para entender este fenómeno es que la tasa de crecimiento de la población en estos municipios
realmente no fue importante, es decir, la población fue creciendo, pero lentamente, no hubo un crecimiento importante. ¿Y esto en qué consecuencia tuvo? Que gran parte de los campesinos comuneros de estos municipios lograron retener sus tierras, sus antiguas tierras de ejido. Es decir, no crecieron mucho las fincas, por otro lado la población tampoco creció demasiado, y esto lo que ocasionó es que, les digo, gran parte de la población originaria, de los campesinos comuneros que tenían sus tierras de uso común desde la época colonial, pues lograran conservar sus ejidos. Esto, digamos que uno puede decir, bueno, ¿esto qué relación tiene con la lengua? Pues fue un factor muy importante, porque estas tierras que estos campesinos lograron conservar eran tierras productivas, producían café y cacao. Y en aquellos años, en la época del porfiriato y primeras décadas del siglo XX, el café y el cacao pues eran productos comerciales. Entonces estos campesinos comuneros comenzaron a comercializar el cacao, el café, y a obtener recursos importantes de estos productos con un alto valor comercial. Esto implicó que estos campesinos comenzaron a tener movilidad socioeconómica y sobre todo comenzaron a valorar el español como una lengua comercial, ¿no? Y también de prestigio social y de movilidad socioeconómica. En los testimonios que yo logré recuperar de estos campesinos que logré entrevistar en el año de 2004, que me comentaron pues cómo sus papás, sus abuelos, cómo utilizaban o no la lengua zoque, me decían que pues sus papás aprendieron el español antes de que las escuelas se establecieran en la zona, ¿no? A finales del siglo XIX, en todo Chiapas, pues hubo una importante política educativa mediante la cual se comenzaron a establecer escuelas en pues la mayor parte de los municipios de Chiapas. Y en estos municipios, Copainalá, Tecpatán, pues también comenzaron a establecerse las escuelas. Sin embargo, los campesinos me contaban que sus papás ya habían aprendido el español precisamente por esta cuestión comercial, porque muchos de ellos pues tenían que salir a vender el café, el cacao, ya sea a Tuxtla, o lo vendían por la vía, en Quechula había un puerto fluvial y entonces transportaban o vendían el café y el cacao hacia Tabasco. Entonces había muchos campesinos que eran pequeños comerciantes y que necesitaban pues utilizar el español para realizar sus transacciones comerciales. Entonces ellos aprendieron el español antes de que las escuelas en esta región se establecieran. Y cuando ya llegaron las escuelas, pues ya había como una percepción de que el español pues les iba a generar un progreso económico que de por sí ya lo estaban experimentando, y cuando llegaron las escuelas ellos pensaron que el español les iba a significar pues un avance social a ellos y a sus hijos. Y en ese sentido, para muchos de estos antiguos campesinos, el enviar a sus hijos a las escuelas pues era importante para ellos, porque pensaban, ahorita les voy a leer algunos testimonios, pensaban que el español realmente pues era una lengua que les iba a servir, aunque no despreciaban el zoque, ¿no? Estos campesinos me decían, bueno, nosotros valorábamos el zoque, pero pensábamos que el español pues era una lengua importante que nos iba a traer muchos beneficios a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, bueno, quisiera leerles algunos de los... Ya me fui muy rápido porque la verdad dije, híjoles, traía muchos datos. Ajá. Entonces, preferiría leerles algunos testimonios y bueno, espero que haya quedado claro un poco pues todo este proceso de la tenencia de la tierra y cómo lograron conservar sus tierras, estos antiguos comuneros, cómo estas tierras eran importantes en términos comerciales por estos cultivos del café y el cacao, que los hicieron a ellos valorar el español como una lengua comercial y de prestigio social.
Obviamente hay que tener en cuenta que estas políticas de unificación cultural pues fueron muy agresivas en esos años y algún efecto tuvieron también en los campesinos de aquellos años, ¿no? Que tomaron esta decisión de abandonar la lengua zoque, ¿no? Porque ellos en algunos testimonios me decían, bueno, es que en las escuelas nos decían que el zoque no valía y que era más importante el español, pero en realidad ellos ya tenían esta noción de que el español era una lengua que a ellos pues les iba a servir, ¿no? Si ellos no hubieran tenido, digamos, esta noción previa, aunque los maestros hubieran llegado y los hubieran regañado y obligado a hablar el español a la fuerza, no lo hubieran hecho, como sí ocurrió, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, en estas mismas épocas de las que estoy hablando, a finales del siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, en Chamula, Sinacantán, Tenejapa, pues había escuelas y llegaban los maestros y obligaban a los alumnos a aprender el español, pero ¿qué sucedía en los Altos de Chiapas? Que no había una valoración importante del español como una lengua de progreso o algo, como una lengua que les iba a traer algún beneficio, y simplemente aquí hubo una resistencia muy importante a la institución escolar en esta misma época. Pero en esta misma época, en estos otros municipios, la institución escolar sí fue bien recibida, pero por este factor que les comento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a leer algún testimonio. Esta es una entrevista que realicé en 2004 a María Zaragoza de Copainalá y me dijo, en la ribera éramos puro campesino, cultivábamos café, pimienta, poco de milpa que todavía se daba, el frijol también y algunos tenían caña de azúcar. En la ribera hablábamos todo en zoque. Cuando veníamos al pueblo teníamos que hablar español, teníamos pues que comprar con las personas que no podían hablar en zoque, tenía uno que hablar español. Venían de otro lado los que tenían las tiendas. Nosotros casi sabíamos las dos cosas, el zoque y el español. Yo comencé a aprender en la escuela, siquiera eso aprendimos, así fuimos aprendiendo. En las tiendas y en la presidencia tratábamos de hablar español. Nosotros pensábamos que nos iba a ir bien con el español, estábamos tranquilos en esos tiempos. Mis papás ya tenían su tierra y les iba bien. Yo con mi esposo nos dedicábamos a cultivar en estos lugares y de eso nos mantuvimos. Pensábamos que el español valía, que nuestros hijos iban a progresar. Los hijos ya en puro español vinieron creciendo. Este otro campesino también de Copainalá me compartió lo siguiente. La gente de aquí se llamaba, porque algunos de ellos ya murieron, Hermenegildo Hernández López. La gente de aquí vivían de su producto del campo, del café, era el producto con el que se sostenía la gente. En ese tiempo el café tenía buen precio. Había muchas viejitas que hacían aguardiente, tenían sus ollas, lo hacían en forma individual, lo vendían bien. El azúcar lo llevaban a Tuxtla y lo pagaban bien. En esos tiempos casi no se sufría, porque la panela se vendía y después ya no se vendía porque ya había fábrica. Ya después lo llevamos a otras comunidades, pero muy poco se vendía. Algunas veces se perdía la panela con la lluvia. El que ya sabía español podía ir a donde quiera y podía vender y podía tener relaciones con otras gentes. No más que aquí como que se nos dificultaba con el dialecto zoque, porque toda esta gente que vivía por el rumbo de Chapultenango, todos esos lugares, eran gente de habla zoque. Entonces, si yo llevaba en bestia mi panela y allá me compraban, era porque les podía hablar en zoque. Si hablaba español no me compraban. El que sabía hablar español le servía para poder salir y vender. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctora Rocío. Interesante. Bueno, continuamos con la segunda participación, la segunda ponencia a cargo del doctor Juan Jesús, la alternancia en códigos en la interacción comunicativa entre choles. Muchas gracias. Gracias a la UNACH por permitirme compartir lo que estamos haciendo y también a Antonio
particularmente por organizar esta mesa. Yo les quiero compartir algo sobre lo que pasa en la interacción comunicativa entre los choles en un contexto de multilingüismo. Podemos ver en este mapa que pues, los choles están allá arriba, rodeado de otros pueblos mayas, tzotziles, celtales, principalmente, pero también tenemos a los zoques, ¿no? Los zoques, la lengua zoque pertenece a otra familia lingüística diferente a la maya, pero como vecinos de los choles podríamos también pensar que hubo mucho contacto entre estos pueblos, ¿no? Siguiente, por favor. Solo para tener algunos números recientes, pues los principales vecinos que son el celtal y el tzotzil tienen arriba de 500,000 de hablantes según el censo, y los zoques, pues estamos escuchando, también acabamos de escuchar que hay una situación histórica por ahí que ha causado que se disminuya la cantidad de hablantes, ¿no? Pues ahí está la ubicación del territorio conocido como históricamente de los choles, pero esto no quiere decir que únicamente estén en estos municipios. Hay mucha población en otros lugares. La siguiente, por favor. Y pues bueno, hablando un poco de la variación dialectal, también como parte de la diversidad lingüística tenemos que ver las formas o las distintas variantes lingüísticas que hay, y la mayoría de los estudios en esta lengua pues coinciden en que hay dos, ¿no? Chol de Tila, Chol de Tumbalá, también referido con otros nombres, pero básicamente esto los hablantes lo reconocen, ¿no? O sea, son capaces de identificar cuando un hablante domina una u otra variante, ¿no? Y por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo, algunos ejemplos, en cuanto a la marcación aspectual, si alguien usa ti en vez de ta, por ejemplo, pues ya le da como ubica la variación dialectal. En cuanto al progresivo, si se usa choncol, van a decir pues es de tila, si usa wo o bolí, pues de tumbalá, aunque también en algunos lugares de Sabanilla se usa yoquel, ¿no? Por parte de algunos hablantes. Y en cuanto al léxico, para piedra, si alguien dice chun, pues viene de tila; si dice shahlel para piedra, pues viene del otro lado, ¿no? De tumbalá, de la variante de tumbalá. Para niño, alop en tila, tumbalá es chiquillón, ¿no? O sea, esto es como muy sistemático. La siguiente, por favor. Pero algo interesante es que desde mediados del siglo pasado, pues hay estudios que reportan el movimiento poblacional, no solo de los choles, también de celtales, tzotziles, tocolabales, zoques, también se movieron hacia la selva, también hacia Campeche, ¿no? He visitado recientemente estos lugares, y lo interesante es que aquí han confluido hablantes o choles de todos los municipios, ¿no? De los 5 que mencionábamos hace un momento. Y la gran pregunta es: ¿qué pasa con la variación dialectal, ¿no? En este caso, sí, porque la gente buscaba ubicarse o fundar núcleos poblacionales con hablantes, por ejemplo, del chol o del celtal, ¿no? Como es el caso de Frontera Corozal o Palestina en la selva, ¿no? En el primer caso, la mayoría son cholhablantes, y en el otro, pues celtalhablantes. Pero esto no quiere decir que no haya población zoque también, o otros, ¿no? Otros hablantes de otras lenguas en estos lugares. Entonces hay una tremenda diversidad lingüística en estos lugares, ¿no? Bueno, pues entonces sucede lo que en algunos estudios se describe metafóricamente, ¿no? De que los hablantes pueden estar en contacto, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es que dos gramáticas están en contacto en el cerebro del individuo, ¿no?
pues tendríamos que poner atención en los sujetos bilingües, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando hay presencia de varias lenguas en una frontera lingüística, digamos? Entonces, irremediablemente vamos a tener fenómenos del bilingüismo, ¿no? Y provoca cambios, ¿no? Aquí tenemos un par de ejemplos que yo encontré en una comunidad de la Selva Lacandona, pues bueno, en el municipio de Benemérito de las Américas, una persona que venía de Tila, ¿no? Bueno, vimos adelante, solo para recordarles que los de Tila esperaríamos que la marca aspectual sea Yi, ¿no? Pero esta persona dice Takune Otyotbu. Entonces yo esperaba pues el uso de Yi en este ejemplo, ¿no? Bueno, no hablamos de la negación, pero también en el segundo ejemplo, Mañikta Nimijaal, esa I es muy característico de Tumbalá, parece que hay hablantes del Chol de Tila. Entonces nosotros no usamos ik, por ejemplo, en la forma de Tila, y tenemos ta nuevamente ahí que identifica. Entonces, ¿qué está pasando, no? El hablante que venía de una variante dialectal, al moverse en otro lugar, por X razón, ha cambiado su forma de habla, ¿no? Entonces es interesante. Y retomando un poco lo que qué pasa en las fronteras donde se hablan distintas lenguas, como en el caso del zoque y el chol, aquí se hizo un ejercicio de comparar palabras. Por ejemplo, para jícara en chol es cima, y esta forma está presente viendo los diccionarios que hay en Rayón, en Copainala y en Francisco León, pero en tzotzil y en celtal no, que son las lenguas mayas vecinas, y para ese celtal es boch, ¿no? Para ratón, tzuk, y son las mismas formas que hay en las lenguas zoquianas, y pues en celtal y tzotzil, bueno, en celtal sería cho, ¿no? Y así con tomate, coyá, cucaracha, macó, zanate, akshi, son formas que existen en la lengua zoque, ¿no? Pero vemos que en algunos casos, como guayaba, también puyá en chol, padac en el zoque de Rayón, pataja en Francisco León, y pasa en tzotzil como potop o celtal como patá. Seguramente van a haber otras pronunciaciones diferentes dependiendo de los lugares, ¿no? Pero para mudo, umá está presente en tanto, no solo en chol, sino en tzotzil y celtal también. Entonces podemos ver cómo hay influencias pues de esto, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Esta no voy a hablar de esto. La siguiente. Ajá. Vamos a ver un ejemplo, a ver si se escucha el audio. Ahí. Pero wish lagi flor de Chiapas. Takaku escuela en Centali ora taknya pocha. Tak mula tak wanya pot sental masih pot sental. Pot sental. Choma lah. Chombe sumi biche. Buen chombe soba lo chiqui sental. Y eres mi fea y palenque sental. Y más. Mi calla de mano. Pues un pelear cabo tip de cayó. Ya pues ya. Pues lek ayun bigla lumas lek allí bigla familia bigla mamá lek allí pues sekarang daya bahi cuma saya bukan kalau buat sudah buat khusus daya bahi kan daya bahi apa mama ya me lo efectivamente. Entonces es un hablante de la lengua chol, pero vemos que también domina muy bien el celtal. Bueno, quería comentar más a detalle las cosas que dice, pero
Lo que está en rojo corresponde al celtal y al parecer domina muy bien el celtal esta persona, y he tratado de escuchar algunas otras formas en celtal y parece que corresponde al celtal norteño. Entonces es interesante esta situación. La siguiente, no voy a hablar de esta parte como conceptual, pero esto es interesante porque estamos viendo que hay influencias entre lenguas, digamos, que no son tan socialmente poderosas, pero ¿qué pasa cuando hay una situación diglósica, ¿no? Por ejemplo, con el asunto del español. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos aquí. La siguiente, por favor. Entonces aquí estamos viendo, tal vez solo para poner atención en un ejemplo, en los colores rojos, ¿no? Primero, cuando habla de veladora, ¿no? Dice primero veladora, como se escucha en español, pero más adelante al repetir, ahora dice abelalora, ¿no? Abelalora. Entonces hay un cambio en el sonido, lo mismo que ya decía Fausto también en su ejemplo de cómo se van adecuando las pronunciaciones de algunos sonidos, ¿no? Lo interesante aquí, si empezamos a ver más datos, vamos a encontrar ejemplos abundantes de cómo va cambiando, ¿no? Siguiente. ¿Qué vas a poner? Tenemos tacos chino, tenemos tacos de res, tenemos tacos ya que y de que eran me das 3 de res, cheque. Y tú, chaparro, ¿qué vas a poner? También me das 3 de res, ya. Entonces han la charla, pero y la cani me la pero que más la chula. Entonces me son ya yo me la cuello me la que la Bueno, aquí podemos ver ahora el uso del español, ¿no? Hay mucha, alterna entre chol y español, pero lo interesante es esta opinión del hablante, para ir cerrando ya, de qué dice acerca de la mala pronunciación de su primo, ¿no? De esta vibrante, que en vez de res, dice res, ¿no? Entonces hay una crítica, ¿no? Ya decimos que sabemos español, pero si no sabemos pronunciar bien las palabras, entonces lo primero que hay que hacer es aprender bien a hablar el español para presumir o para decir que sí lo dominamos, ¿no? Entonces, solo quiero relacionar esto con lo que decía hace un momento, también de parte de los choles adultos del municipio de Tila, por ejemplo, dicen que los jóvenes empiezan a hablar diferente, ¿no? Tengo también algo de grabaciones de léxico de palabras prestadas. Los niños dicen cayeta, caguayú, iglesia, etcétera. O sea, hay una adaptación, pero los jóvenes, en vez de cayeta, ahora dicen galleta, saña muy a galleta, iglesia. O sea, así como se pronuncia en español, pero los adultos dicen estos jóvenes hablan raro, ¿no? Pero los jóvenes están comunicándose de este modo, las palabras prestadas pasan tal como se pronuncia en español, y pues creo que tiene que ver con este fenómeno de esta yuxtaposición de las palabras. O sea, habría que ver hasta qué punto algunas de estas palabras que incorporan los jóvenes en su discurso
pues lo usan así aisladamente o está ya sistemáticamente incorporado y podamos considerarlo como préstamo, ¿no? Pero es como el camino hacia el cambio, desplazamiento lingüístico que nos toca hablar aquí. Bueno, gracias. Con este término. Bueno, muchas gracias, pues vamos bien en tiempos. De verdad quiero pedirles una disculpa, son muy interesantes las charlas, pero tenemos tiempo y si quieren después ya podemos ir abundar porque hay cosas muy interesantes ahí. Pues doctor Gil, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias a Antonio por organizar esta mesa. Yo les platico de una investigación que se está desarrollando desde que empecé a trabajar en Tzotzil de Carranza. Yo había trabajado más en Celtal y entonces ahí me encontré con cosas interesantes con el Tzotzil de Carranza, que es una variante de Tzotzil, pero y es divergente, pues porque está separada del resto de las variantes del Tzotzil, de los altos en particular. Pero resulta que hay muchos puntos de coincidencia con el celtal, pero no con cualquier celtal, sino con el celtal sureño. Y con celtal sureño me refiero al que se habla sobre todo desde Amatenango, Aguacatenango y Vielarrosas. Y entonces vi que hay cosas de intercambio entre esas lenguas. Y luego más adelante, esta no es la, hay un error, perdón, estas no son las diapositivas. ¿Esa es la que mandé? A ver, necesito corregir entonces. Perdón, o no sé, ¿no hay manera de conectarse desde aquí? No, por aquí estamos transmitiendo. Sí, ay chin, bueno. Sí. Una gran disculpa. Aparte que mandé unas diapositivas equivocadas, es mi error. Pero en un minuto lo corrijo. Bueno, mientras el doctor está haciendo la ajuste, creo que es interesante que vayamos pensando sobre lo que ahora hemos escuchado, porque creo que hay cosas muy interesantes. Estamos hablando de esta relación de interculturalidad. Acá parece que uno de los elementos que estamos viendo también es la lengua. Y en medio de finalmente estamos hablando de estas propuestas. Hablamos de desplazamiento de desplazamiento lingüístico, la transformación de pero también estamos hablando de estos multilingüismo que les hablaba también el doctor Juan Jesús, y estamos viendo ahí la realidad de la lengua. Sí, a veces sí de repente me pongo a pensar que hay algunos cursos, todavía algunos manuales, donde se piensa que las culturas y sobre todo las prácticas de los pueblos tienen que ser autocontenidas, desarrolladas, observadas del pasado, ¿no? Y parece ser que eso no choca, o sea, para mí parece ser que choca con los procesos actuales, ¿no? Porque lo que estamos viendo pues, es esta transformación, este cambio, este desplazamiento, que es desde ahora, ahora que ya estamos hablando desde los periodos virreinales, ¿no? Y luego siglo XX, ¿no? Hay la educación, el comercio, ¿no? Estos desplazamientos territoriales, poblamiento en la selva, por ejemplo, me quedé pensando que hay mestizos en el 18. Sí, listo. Entonces, bien. Y luego me di cuenta de que muchos de esos rasgos que se estaban difundiendo entre Celtal y Celtal sureño y Tzotzil de Carranza, algunos también se encontraban en Tojolabal. Entonces, por eso me di cuenta de que hubo una área histórica de discusión entre variantes de estas tres lenguas, entonces con algunos rasgos que cruzan estas tres lenguas. Y por eso lo llamé el corredor de los llanos, a esta área de hubo difusión, y de eso les voy a platicar. Entonces, para ubicar geográficamente, lo que ven en azul es lo que se llama hoy en día Río Grijalva, antes Río Grande de Chiapas, y vemos ahí las tres lenguas que nos interesan, Tzotzil, Celtal y Tojolabal. Entonces, aquí donde ven la flecha naranja, hubo una ruta de intercambio comercial y de bienes, movimiento de gente históricamente, desde antes de la conquista española y después
en la colonia en los siglos XVI, XVII y hasta el XVIII. Era una ruta muy importante de cambio, y eso explica obviamente por qué ahí en esa zona se difundieron rasgos lingüísticos. Bien, entonces lo que estamos hablando aquí es un fenómeno de cambio lingüístico por contacto, es decir, pues cuando los hablantes nativos de una lengua incorporan elementos de otra lengua que conocen, y eso puede generar pérdida de rasgos, adición, reemplazo de rasgos, etc. Y eso puede afectar cualquier nivel de la lengua. El primero que generalmente se afecta es el léxico, son los préstamos de palabras, pero la influencia puede ser fonológica, morfológica, sintáctica, semántica, etc. Y entonces hablamos de difusión areal cuando hay difusión de ciertos rasgos dentro de una región geográfica delimitada entre varios idiomas diferentes. Entonces ese es el fenómeno que estamos viendo aquí. Bueno, entre lenguas mayas se han documentado varios fenómenos de difusión areal. El más conocido es el de las tierras bajas mayas, con todas las lenguas que están ahí en rojo. Ha habido rasgos que históricamente se difundieron, sobre todo en la época clásica y antes, con algunos rasgos que se han... Sí, ahí se ve la zona de tierras bajas. Y algunos rasgos típicos que en estos cambios que se dieron entre todas esas lenguas, que son de diferentes ramas de las lenguas mayas. Por ejemplo, la palatalización de K, a Cha, comparten marcas de persona. Todas esas lenguas desarrollaron clasificadores numerales que no existían en protomaya. Y surgió una oposición entre primera persona inclusiva versus exclusiva, y mucho léxico, por ejemplo el Takin, que significa originalmente como oro o metal, y que es compartido desde el yucateco, chol, celtal, etc. Y sabemos que viene del chol, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo más conocido de zona de difusión areal entre lenguas mayas. Hay otros casos, como en la zona de Huehuetenango, en Guatemala, en los Cuchumatanes, entre lenguas mameanas y canjobalanas. Pero bueno, ese es un nuevo caso similar, aunque de escala más chiquita, el que estoy documentando. Bien. Entonces, las lenguas que nos interesan aquí son tzotzil, celtal, que son lenguas cercanas, pero de todos modos muy diferenciadas, que conforman juntas la rama celtalana, y el tojolabal, que ahora sabemos que es una lengua mixta entre chujeano y celtalano, ¿verdad? Pero de todos modos es una lengua bien distinta. ¿Sí? Bueno, aquí para ubicarnos geográficamente de forma más precisa, vemos que el corredor de los llanos afecta entonces las lenguas que se ven ahí en rojo, siguiente. Entonces tenemos celtal, tzotzil y tojolabal, no sé si alcanzan a ver el mapita, y entonces las variantes es la de Carranza para el tzotzil, siguiente, el celtal sureño es Amatenango, Aguacatenango, Vía Las Rosas, Copanaguasla era parte de ese celtal sureño, pero pues está desaparecido desde el siglo XVII, y el tojolabal. Hay algo que no sabemos bien todavía, es el chiapaneco. Es una lengua extinta desde hace más de 100 años y esperaríamos que estuviera en esa zona de contacto, y más sin embargo hay muy poca evidencia de que el chiapaneco entró en ese intercambio de rasgos lingüísticos. Luego mencionaré más sobre eso. Bien, en toda esa zona había el famoso Camino Real, que era el principal camino de los siglos XVI y XVII, que llegaba, todo eso es la vía de contacto desde el altiplano, desde el Golfo, Veracruz, el altiplano mexicano hasta Guatemala, ¿verdad? Y entonces, antes de la conquista y después, ese fue el camino principal, donde vemos aquí la zona que nos interesa, que históricamente se ha llamado de los Llanos. Hubo el partido de los Llanos que abarcaba desde Comitán hasta esta zona, e incluso en el curso del Alto Grijalva. Era una zona grande, los Llanos. Hoy en día lo que se llama la región económica de los Llanos es más acotada, pero históricamente fue algo más grande. Por eso, digamos,
esa es la zona donde se dio el intercambio que observamos y por eso lo llamé a esto como el corredor de los llanos, porque realmente es como algo de donde había un camino, había un eje de comunicación. ¿Siguiente? Bien. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Voy a ilustrarlo de forma breve porque aquí no tengo mucho tiempo. La primera es, hay evidencia léxica y se ve en el vocabulario compartido, y me refiero a vocabulario compartido únicamente entre esos tres grupos de variantes. Entonces, por ejemplo, entre celta al sureño y tzotzil de Carranza hay un lexema que es jiquichá en celtal, jiquichó en tzotzil, que es un temblor. También hay un préstamo del español medio, para decir dinero, pero que se conserva únicamente en esa zona. Ese préstamo se dio en otras lenguas, pero que yo sepa, en Chiapas es el único lugar donde se conserva esto de decir melio en tzotzil de Carranza o meriu en celtal sureño, para decir dinero. Luego, por ejemplo, entre celtal y tojolabal, celtal sureño y tojolabal hay lexemas como humus, una especie de paloma silvestre, y un saludo que es tzaul, buenas noches. Yo creo que viene del tojolabal, pero se dice también en celtal sureño, al menos en Villa Las Rosas. Luego, entre tzotzil, Carranza y tojolabal hay palabras como kush, sucio, o la forma mixta, híbrida en maya y español, tatahuelo o tatabel, en tzotzil de Carranza. Y entre las tres lenguas hay, por ejemplo, tucul o tujcul, el búho, solo en esa región se comparte, y algunas otras raíces, como para hendido, como raíz. Está entre esas tres lenguas, pero por ejemplo en el resto del celtal no se conoce esa raíz. Siguiente. Bueno, y hay muchos calcos semánticos. Por ejemplo, en esa zona, y que yo sepa en ningún otro lugar que yo conozca, para tener un hijo, para una mujer se dice comprar un hijo, ¿verdad? En celtal, lasmanial, celtal sureño, literalmente compró a su hijo y significa, pues tuvo un hijo. Y el mismo en tzotzil de Carranza y en tojolabal. Bien, siguiente. Luego, de forma aún más interesante, hay construcciones gramaticales compartidas. Aquí les voy a hablar del imperativo negativo, o sea, para dar órdenes negativas, no lo hagas, no llores. Entonces, las lenguas mayas tienen un sufijo an de imperativo intransitivo. Por ejemplo, en celtal o tojolabal, guayán, duerme, en tzotzil también, guayán, siguiente. Pero en general, en estas lenguas no se usa este sufijo con un imperativo negativo. Es decir, si está la negación, ya no se usa an. Por ejemplo, en celtal no sureño, digamos en japa, yashwayat, duermes, y no duermas, se dice mashwayat. Literalmente es no duermes, pero se usa como orden. No duermes o no duermas, se dice de la misma forma. Ahora, en celtal sureño, siguiente, vamos a tener yashwayat, duermes, mashwayat, solo no duermes, como una descripción, pero para no duermas tenemos mawayan, ¿verdad? Ahí sí se usa el sufijo de imperativo. Siguiente, y lo mismo en tzotzil de Carranza, mawayan, y en tojolabal, mokwayan, ¿verdad? Eso no se da en otras lenguas mayas, ni chol, ni resto de tzotzil, ni resto de celtal. Entonces, para mí es un caso claro de, pues esa es una construcción compartida que se difundió por contacto entre estas lenguas. Siguiente. También, eso solo concierne celtal, sureño y tzotzil de Carranza. Tenemos un nuevo pasivo que surgió, por ejemplo, en la voz activa, lasmajón, ella me golpeó, siguiente. Y el pasivo normal, digamos, es con sufijo ot. Majotón, fui golpeado. Pero en esas lenguas desarrollaron un nuevo pasivo, siguiente, que vemos aquí hasta abajo. En celtal sureño y tzotzil de Carranza, la smajelón, que significa fui golpeado, y vemos el sufijo el, que viene del infinitivo. O sea, es un reanálisis de una forma infinitiva, o sea, nominalizada, que se reanalizó como pasivo. Y eso es muy particular, muy marcado, y no se ve en ninguna otra lengua maya de la región. Siguiente. Bien. Y hay evidencia morfológica, el sufijo distributivo, es decir, hacer algo, distribuir la acción sobre varias cosas, como
en Tzotzil de Carranza, Tajpastanlán, que es como los hago acá uno por uno. Y vemos unas formas semejantes en celtal sureño, Tojolabal, Talaán, diferente, por ejemplo, del celtal no sureño, que sería Tilan o Ticlan, o sea, con una vocal diferente. Entonces, para mí ese es otro caso de difusión areal. ¿Siguiente? Bien, y ya terminando, ¿sí? La sorpresa es qué pasa con el chiapaneco. Entonces, digamos, fue una lengua dominante en esa región durante algunos siglos al menos. Y, bien, hay una propuesta de Hopkins que dice que el hecho de que el Tzotzil de Carranza desarrolló un tono, una oposición tonal entre tono alto y tono bajo, viene de contacto con el chiapaneco, que se supone era una lengua tonal, aunque no estamos seguros porque pues, desapareció hace mucho. Pero es muy dudoso porque no hay absolutamente ningún otro tipo de evidencia de un intercambio entre lenguas mayas y el chiapaneco. Era una lengua tipológicamente muy diferente, lo cual puede explicar que no hayan compartido. Y también el hecho de que pues, había mucho antagonismo, ¿no? Quizás no hubo una situación de bilingüismo entre hablantes de chiapaneco y hablantes de lenguas mayas, o no suficiente como para que se dieran intercambios. Entonces queda como una duda de si realmente hay más intercambio con el chiapaneco. Ya para la conclusión, entonces, es un nuevo caso de difusión areal de lenguas mayas, que queda explicado por el hecho de que era una zona, un eje de intercambio mesoamericano, y que entre esas lenguas hubo mucho movimiento y probablemente pues, bilingüismo, ¿verdad? Entre hablantes de Tojolabal, celtal sureño y Tzotzil de Carranza, en eso que estoy llamando ahora el corredor de los llanos, un corredor de una vía de comunicación que atravesaba esta región que podemos llamar los llanos. Pero bueno, falta más investigación y lo de celtal de Copanacuastla, que está documentado por un diccionario colonial, pero es de todos modos muy limitado como para una comparación sistemática. Y qué pasa con lenguas más arriba en el curso del Grijalva, como el Chuj, pues bueno, pues falta investigar más, pero yo creo que de momento sí hay evidencia suficiente para hablar de un caso de difusión areal en esa zona que estoy llamando un corredor de los llanos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos bien con tiempo y por favor, mi estimado maestro Antonio, le toca cerrar esta mesa. Pues muy buenas tardes y agradezco pues que sigan aguantando el hambre. Pues bien, yo vengo a hablarles un poco sobre el asunto de la traducción a lenguas originarias, ¿no? Pues como ya vieron en las tres presentaciones, pues la lengua es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Empezando con sus variantes dialectales. Entonces, ¿eso qué implica? Que para un traductor o para un intérprete, pues es mucho más complicado de lo que suele suceder. Por lo tanto, pues es donde nos lleva a pensar que no podemos agarrar al primer celtal que se atraviese para pues que traduzca algún asunto, ¿no? Y ahí tengo como ejemplos claros, ¿no? Cito ahí dos autores pues que para mí pues han sido como los que han trabajado en este asunto. Uno es Enrique Pérez López, pues que habla sobre la exposición del pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de la traducción, y otro es Natalio Hernández, cuando habla sobre el tema que es una mediación cultural, ¿no? Que no solamente es pasar palabras, ¿no? Sino pues es tratar de entender cuál es el contenido cultural y lingüístico de cada palabra, entendiendo pues como señalaba el doctor Gilles, ¿no? No puedo decir cierta palabra porque pues para otro contexto es totalmente distinto. Por eso en estos hechos o actos de traducción que se necesita, pues que la persona justamente sea parte del mismo contexto geográfico, ¿no? Y por supuesto de la misma variante dialectal, porque pues si no se respeta eso, no se llega a dar esta información de manera
clara y precisa. ¿A qué le llamamos esto? Cuando me refiero a que pues agarremos al primer tzotzil itzeltal que se atraviese para que nos traduzca pues alguna situación jurídica, ¿no? Pues que eso es una injusticia epistémica, porque pues prácticamente las instituciones, como conocemos, pues nada más están para atender ciertas cuestiones políticas jurídicas, no están atendiendo ese problema de contenidos culturales y lingüísticos, ¿no? Porque pues nada más están para justificar de que están utilizando traductores para ciertos elementos o cuando se traducen ciertas normatividades. Otro, por ejemplo, la variabilidad dialectal que pues que ya señalaban aquí los que precedieron, ¿no? Este es bien importante porque pues como ya vimos, las variantes dialectales son muy ricas, pero pues muy complicados al momento de traducir o de interpretar ciertos conceptos jurídicos. Por ejemplo, si yo digo una cosa desde la variante dialectal del celtal de Yacalón, seguramente Rolando desde Xochitl me va a decir es otra cosa, ¿no? Cuando él dice Ligenpol, yo lo entiendo de otra forma. Entonces, son estas descontextualizaciones de las palabras. Entonces, pues, ahí la idea, pues, es justamente esto, las complicaciones que se enfrenta un bendito traductor o un intérprete en estos ámbitos sociales mucho más complejos. Y ahí tengo el tema del OTAN. Este tema, ¿por qué meto este asunto? Como dirían en mi pueblo, ¿no? Si estás enojado, vas a hacer mal las cosas, ¿no? Entonces, como es el corazón no solamente es un aparato que hace que la persona camine, que viva, sino tiene una relación intrínseca entre el pensar y el corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué meto este asunto para la cuestión de la traducción, no? Porque dirían por ahí, si yo ando enojado, cuando me citan, entonces yo voy a decir mis barbaridades. Diría uno, para que se alegre mi corazón en un acto de traducción, ¿qué se necesita? Es que me pague, ¿no? Porque desde ahí empezamos con este asunto. Dirían por ahí, si no me pagan, ¿para qué voy a traducir? O voy a hacerlo, pero pues todo mal hecho, ¿no? Entonces por eso nos enfrentamos a diversos materiales pues que no tienen pies ni cabeza, ¿no? Porque pues están hechos de mala gana, diría, ¿no? Otro dice, ¿no? El centro vital del ser es lo que se define al corazón como eso. Y decimos no padagotán, dice, ¿no? Desde el corazón hay que empezar a entender por qué es importante decir las palabras correctas en contextos correctos. Un ejemplo, que aquí más adelante está, es cuando nosotros hablamos de este asunto de la palabra violación, ¿no? En nuestras lenguas originarias es un tabú, no lo puede estar diciendo de aquí para allá. Entonces es entendido desde otra perspectiva, cuando se traduce es que me molestó. Y el molestar es muy ambiguo, me pellizcó, me empujó, o qué cosa te hizo. No, pues es que me molestó. Entonces, si el traductor en ese contexto geográfico no aplica bien, entonces ya chafió el asunto, ¿no? Resulta que el violador ya se fue libre porque no hay una buena interpretación sobre estos. Es decir, que no hay una contextualización de la palabra en los ámbitos sociales. Entonces, en este sentido, pues, en la mayoría de las lenguas mesoamericanas, por ejemplo, pues, todo pasa en el corazón. Que no solamente el celtal, sino también vemos en el mismo zapoteco, ¿no? Y cómo es entendido esta parte cuando se dice que Celcotán, estoy feliz, mi corazón ríe. Uxcotán, estoy triste o me duele mi corazón. Otro, pues finalmente este es un conflicto, pues, que vamos viendo cómo se va a ir aterrizando estos conceptos en una realidad cultural mucho más diversa y compleja, ¿no? Y ahí hablamos sobre este tema de la estructura y sentido, ¿no? Que cada palabra debe de ser escogida de manera adecuada a los contextos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa respetar las reglas lingüísticas, las reglas culturales? Es decir, que no es suficiente saber hablar una lengua,
diría uno, pues hay que ser competente tanto en la lengua castellana como en la lengua originaria, porque para entender este concepto, lo que este cruce de significados, por ejemplo, que se inserta la gramática, la cosmovisión, el contexto cultural donde está. Entonces, ahí tengo un ejemplo, traducir literalmente dice, ¿no? Dolor de cabeza. En celtán se dice Stibelon Hall. Mi cabeza me muerde. Imagínense, ¿no? Eso ya es todo un complicado. Seguramente para otros celtales, pues ya dicen otra cosa, ¿no? Son estas otras formas de decir una misma palabra en contextos diversos. Por ejemplo, la violación que les decía, ¿no? En celtal existe, pero pues es una palabra prohibida dentro de nuestro contexto geográfico. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que te juzga. Fíjate que la vecina dice que ya lo violaron. Entonces, no solamente es la palabra como si tiene una carga cultural que la sociedad bien lo reconoce, pero de forma negativa, ¿no? Entonces quedas tú tachado dentro del contexto social, ¿no? Entonces, es este asunto, pues, ¿por qué es importante entender el complejo de la traducción? Y aquí entonces, en este cuadro, pues vemos, ¿no? El Lequiotán, una traducción literal, corazón bueno. Significado profundo, persona ética, generosa y en armonía social. Kushkotan, me duele mi corazón. Sería una traducción literal. Entonces, significado profundo, tristeza profundo, duelo o indignación ante una injusticia o otro hecho. Tselkotan, mi corazón ríe. Alegría genuina, paz interior o satisfacción. Huyotan, un solo corazón. Estar de acuerdo, unanimidad comunitaria o consenso. Cheviotan, dos corazones. Duda, indecisión o desconfianza hacia alguien. Chaikotan, se desapareció mi corazón. Olvida, dejar de recordar. Sujeliotan, empujar el corazón, persuadir, animar o motivar a alguien a actuar. Entonces, es donde nosotros empezamos a reflexionar que no solamente es pasar las palabras como tal, sino hay que entender el contexto lingüístico, cultural y de la cosmovisión de esos pueblos. Por eso, entonces, para terminar, entonces, ¿qué hay que hacer con estos asuntos, no? Entendemos que estamos ante una situación de injusticia en todos los ámbitos públicos, privados, educativos. ¿Qué hay que hacer? Formar personas con perspectivas, lo que llamaban hace rato, ¿no? Con perspectiva intercultural, valga la redundancia del asunto. Pero ¿qué hay que hacer? Es involucrar a ese sujeto con esa otra forma de ver esas palabras, que no solamente son estructuras léxicas, gramaticales o fonológicas, sino que tienen un contenido cultural y una cosmovisión de cómo ver. Por eso, pues la idea es saber cuándo, cómo y dónde aplicar cada palabra. Por eso el planteamiento principal, que no podemos agarrar al primer celtal que se atraviese y pues dice, pues tú tradúcemelo, ¿no? Y san se acabó el asunto. Entonces, pues hasta ahí lo dejo y muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar paso a comentarios generales de los que están aquí presentes. Por favor, si puede subir, doctor Juan Jesús, doctor Polián. Pues es una mesa muy interesante, de verdad. Yo no soy lingüista, pero de alguna manera sí, las 4 exposiciones creo que plantean cosas muy interesantes, ¿no? Me quedaba pensando un poco en el asunto de la propuesta de la doctora Rocío, ¿no? Pensando que tal vez este desplazamiento lingüístico de algunas regiones también se dan por diversos medios, es decir, los distintos procesos, ¿no? Ya hablaba de educación, de comercio, ¿no? También la religión, por ahí, ¿no? Pero luego, pues también está el asunto de las dinámicas propias de las localidades, ¿no? Estoy pensando en el caso de Tuxtla, doctora, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Tuxtla, al volverse una capital, ¿no? Al volverse era un pueblo, finalmente, hay que ser realistas, ¿no? La capital era un pueblo,
todavía en los años 30, 40 se sembraba milpa alrededor de lo que hoy es el centro Tuxtla, ¿no? Y la gente todavía hablaba, tenía muy viva la cuestión de la lengua, había ciertos barrios, pero poco a poco se empezó a, digamos, a burocratizar, empezaron a llegar más instituciones burocráticas, y por ahí también hay una cosa, ¿no? El comercio, también la presencia de comercio, entonces por ahí va, como pensar este asunto del desplazamiento del desplazamiento lingüístico a partir de múltiples factores, no solo de uno. Creo que eso es una cosa que nos deja clara aquí la doctora, ¿no? Pero no sé, ¿hay alguien que quiera hacer un... Sí, por favor. Sí, estos factores del desplazamiento lingüístico, uso comercial que dice la doctora Rocío, me parece muy interesante. Y uno se pregunta de las regiones que nosotros trabajamos o que conocemos. Me pregunta estas localidades que hasta hace poco fueron hablantes de, y ahora solo se queda en el recuerdo de, que está pensando, bueno, ¿cuál fue la razón qué factores influyeron en ese desplazamiento lingüístico? Estoy pensando en la carretera, están sobre la carretera Comitán-Altamirano, pero pues no sé, no hay ningún centro comercial, no hay contacto constante directo con hablantes del español, por ejemplo. Al parecer son localidades que dicen las vecinas, poblaciones vecinas de Togolabal, es que ellos empezaron, una persona, por ejemplo, muchas de ellas ya fallecidas, me decían, es que en esa localidad de por sí ya hablaban distinto, empezaron a mezclar Tojolabal y español. Y dice, comadrita, nos vemos en la Chiquimaca, nos vemos en la esquina del Solar. Eso fue, no sé, en las últimas, por ahí como en 1900, y ahora son poblaciones que no recuerdan el Tojolabal, pero participan en las romerías, ¿no? Digo, no entiendo. Y ahora las poblaciones jóvenes, al parecer esto del prestigio, el desplazamiento lingüístico, por prestigio, los estudiantes, la población escolarizada y la población migrante, hombres y mujeres, y la población aquella que ya no vive o ya no quiere vivir en su localidad de origen, son también los agentes, desde mi juicio, desde lo poco que he visto, nunca he investigado sobre particular, son ahora los agentes que están promoviendo todo este desplazamiento. Más allá, digo, no puedo seguir culpando a los otros, es que el no indígena viene y que no, somos voluntariamente, va. A ver, yo tengo una soberana burrada de ocurrencia, que para mí, antes del 94, no sé por qué las poblaciones indígenas siguieron y hablando su lengua lo mejor que pudieron hasta el 94. Digo, al patrón, a la patrona, al opresor se le podía hablar en Tojolabal. Yo mismo lo hice cuando fui a la secundaria. Cuando me fregaban, yo les decía en Tojolabal todo lo que se me antojaba, no me entendían. No sé, tal vez fue como una especie, un instrumento, un medio de defensa. Pero a partir del 94, que ya entonces se modifican muchas de las relaciones sociales, el indio, el indígena, la india, la indígena, pues ya puede decirle al otro que ese que era su opresor a un lado, yo también voy, ¿no? Entonces, parece ser, en mi punto de vista, que entonces dijeron, pues ahora voy a hablar español, yo ya le puedo hasta decir en español lo que se me da la gana. No, eso solamente digo, lo estoy pensando para el caso de Tojolabal. Y lo otro, para el caso de aquí de Antonio, me gustaría, no sé, tal vez tu opinión sobre Lequilcuxlejal, que de tanto se pregona ahora. ¿Qué es para ti en tu localidad, donde hablas, donde creciste, culturalmente hablando? ¿Es lo que dicen o hay muchas, o es, digo, multisemántico? Bueno, a mí me gustaría comentar acerca del término que dijo él, el doctor Kush, en la Trinitaria es sucio. Entonces podemos decir que también en cuanto a la población ladina, pues están los modismos, ¿no? Y muchos de ellos están palabras que comúnmente usamos. Era nada más el comentario.
Pues muchas felicidades a todos la ponente. Hay cosas muy distintas, pero también hay cosas que pueden compartir un común denominador. En este caso, el de común creo que es el cambio, es la transformación en todos los aspectos, en lengua, en cultura, en saberes, cosmovisión, en prácticas artesanales, en todo. Me acuerdo en una ocasión, ¿por qué están cambiando la vestimenta, la música en los pueblos? Y le preguntaron a un anciano, ¿cómo está viendo estos cambios? Y al parecer no se puede detener estos cambios, según la visión de la persona mayor. Siempre cosas traen cambios, pero hay que ver dónde nos conduce, qué tipo de cambios hay, está pasando. Entonces eso me quedó claro, que la lengua siempre va a estar en un proceso de transformación o de cambio lingüístico, pero también hay que ver qué cambios debemos de criticarlo y qué cambios aceptemos. Por ejemplo, el desplazamiento lingüístico creo que es natural, siempre hay la nueva generación, aprenden más la segunda lengua que su lengua materna. Entonces hay ciertas expresiones que va dejando y va a usar más la segunda lengua. En cuestiones de, ¿cómo le llaman? Disglosia, o la parte de la, tiene un nombre que llamó Juan Jesús, estas alternancias de códigos. En todas las lenguas creo que sucede en cierto grado, en diferentes grados. Porque no hay una lengua que tiene el mismo estatus, el mismo trato, el mismo uso en los diferentes espacios públicos. Entonces siempre existe una disglosia. Uno predomina más el uso, otro menos, y entonces ya hay cambios lingüísticos, o que trae como consecuencia este cambio. Hay cosas que quizás no se han investigado. A veces me pregunto, como evidenció uno de esos aspectos Juan Jesús, ¿qué está pasando con el galleta o galleta? O sea, en español es galleta. Pero como no teníamos, pues, los mayas no hicieron galletas en ese tiempo, sino que quizás otro tipo de galletas. No se llamaba galleta. Entonces, sucede un préstamo lingüístico. Pero al parecer, bueno, no sé si se puede valorar, pues, está bien o no está bien. Creo que no hay eso. Es un fenómeno natural. A veces escucho los hablantes bilingües, en su lengua usan correctamente galleta. Y los monolingües dicen galleta. Hay una razón por qué. Porque no tenemos la G. Usan en lugar de G es la K. Y es normal, ¿no? Pero también en cuestiones de la vestimenta. A veces dice uno, ve la mitad de traje sinacanteco y la mitad de traje chamuy. ¿Qué está pasando, no? ¿Es por gusto, o por economía o por otra cosa? Y al parecer sí hay otros factores que está pasando. Pero mientras dicen las personas mayores, el cambio no se puede evitar, siempre va a estar todo en transformación, pero siempre y cuando no cambia la esencia, eso es bueno. Y yo dije, ¿cuál sería la esencia? No, pues hay ejemplos. Las artesanas que son
tejidos o de bordados, a veces ya usan una tecnología en lugar de estar ahí 10 artesanas, solo hay 2, 3 personas ya y en su momento se organizan y uno controla. A través de la computación hacen todo. Sí hay cambios, sí hay nuevo bordado, nueva forma de quizás tejer, colores, etcétera, pero no cambian la esencia. ¿Cuáles serían? Pues a lo mejor es el símbolo, los dibujos que están allí, tiene un sentido con la naturaleza, ya depende de la cosmovisión de cada cultura, cada pueblo. Igual puede pasar en en cuestiones de traducciones, yo creo que sí, todavía estamos en un proceso, hace falta mucho por, no sé, evidenciar, estudiar lo que hace falta y que estamos perdiendo, que se mantiene para poder, si es posible, rescatar. Porque sí es cierto, hay muchas necesidades para ser traductor o intérprete. No es solamente traducir texto, pasar de una lengua en un texto, sino que tiene que ver el contexto y sobre todo la concepción del mundo. Sí, gracias, buenas tardes. Rolando Santis de FLUC. La verdad que esta mesa ha sido bastante fructífera y yo creo que este tipo de charlas deberían de llegar a la Junta de Gobierno de la UNACH para que se valore las lenguas maternas, las lenguas originarias, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ahorita escuchamos 4 conferencias bastante interesantes, escuchando desde el desplazamiento de la lengua, los dialectos, las diásporas, los cambios lingüísticos por contacto y la complejidad de la traducción en los textos lingüísticos. Debería de estar, a propósito de que hablamos de interculturalidad, las lenguas deberían de estar muy, muy valoradas por la universidad, no solo en lo discursivo, sino también en lo práctico. Yo tengo, a propósito, no felicitar por esto, porque sí es bastante interesante entender cómo desde diferentes estudios vemos las similitudes de las lenguas maternas. A mí me llama mucho la atención cuando habla el doctor Polian sobre los contactos. Hay una pregunta muy específica, es ¿qué tipo de contactos son los más fuertes que pueden generar los cambios lingüísticos en las comunidades o en las poblaciones? Eso es uno. Y lo otro, usted como lingüista, yo he revisado su diccionario multidialectal en la lengua celtal, que a propósito sé que estuvo usted en Ochuca haciendo su estudio cuando yo todavía estaba más joven. Bueno, no digo que yo estoy viejo, pero ya los años nos van alcanzando. Pero pues lo importante es que ahorita se me ve ahorita el concepto cuando se habla de Cayeta, de iglesia, ¿verdad? Pensar en algún momento nosotros también podríamos pensar a lo que Canclini llama en las culturas híbridas, conocido como el Spanglish. En algún momento también nosotros pudiésemos pensar en un celtañol. ¿Qué podría considerarse como un celtañol? Por ejemplo, el nombre que le damos a esto ahorita podría ser considerado también como eso, porque esto ya está nombrado por los pueblos indígenas y a propósito no existía, pero ya tiene nombre. Lo que tenemos en las computadoras ya tiene nombre, o sea, la computadora como tal ya tiene nombre. Entonces, ¿qué podríamos preguntar o considerar para considerarlo, o si se puede considerar en un celtañol? Porque a mí me viene duda, ¿no? Si bien cierto lo decía en las ponencias, ya los jóvenes hablamos con préstamos también del español. Yo cuando hablo celtal, a veces ya no es celtal puro,
ya meto cuestiones de español, el el por qué, etcétera, cosas para hacer conectores que muchas de las veces desconocemos o desconocemos también los jóvenes, porque en algún momento a lo mejor ya no crecimos tan expuestos en estas lenguas, pero sin embargo todavía tenemos conocimiento, al menos en lo particular escribo la lengua. El maestro Antonio me ha motivado también para escribir la tesis del celtal, pero yo sé que eso es completamente complicado, porque para empezar los celtales, cuando hablamos en celtal, todo lo que decimos en celtal tiene completamente su variación, está distanciado de lo que queremos decir en español, ¿no? Entonces, siento que es complicado. Me he encontrado con topes también, como lo decían en un primer momento en la ponencia de la mañana, es que el celtal o las lenguas maternas muchas de las veces te dicen, ¿escribes para quién? Claro, porque los académicos, muchos académicos eurocentristas, pues no leen una lengua indígena. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo la complejidad que existe el bilingüismo, los dialectos, etcétera, etcétera, que ustedes ya nos pusieron sobre la mesa, pues del por qué no, ¿verdad? Pero bueno, si vamos a escribir en algún momento sería para que nos lean, ¿verdad? Lo interesante es eso, mis dos preguntas, y pues en sí, ojalá que esta mesa, como yo lo dije, creo que también hay compañeros de licenciatura que se les obliga a estar haciendo algunas otras cosas, cuando bien algunos de nosotros somos bilingües, tenemos otras posibilidades también en las lenguas maternas, pero bueno, esa es mis dos preguntas centrales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces les damos paso, no sé quién quiere comenzar, por alusión o por interés de responder. Con respecto a lo que pregunta el maestro Toño del Equilcuixlecal, yo creo que ese concepto está afianzado desde la parte académica, ¿no? Desde el pensamiento del castellano, porque si tú me preguntas qué es eso, no existe tal concepto. Otra cosa es que se ha tratado de hacer como yo lo que se hace es que se practica, se vive. En nuestras comunidades no existe tal concepto. Esa es una realidad. Pero, ¿cuál es lo interesante? Es justamente llevar este concepto desde la parte académica. No estoy peleado con eso. Simple y sencillamente es tratar de entender ¿para qué? ¿Para qué queremos meter ese concepto y tratar de identificar? Porque resulta que pues hay una discusión bastante interesante desde la perspectiva académica, ¿no? Pero pues finalmente al aterrizarlo, al igual que el concepto de la interculturalidad, pues simple y sencillamente son conceptos vacíos muchas veces. Porque si, así como tú me preguntaste, ¿no? ¿Qué es para ti el Equilcuixlecal? No tengo la menor idea, ¿verdad? Porque no nací con un concepto. Yo aprendí a vivir, a caminar, a correr, a comer pájaros ahí matando. Entonces, ¿será que es eso el Equilcuixlecal? ¿Matar aves para comer? Casi te estoy regresando la pregunta, ¿no? Es que ese es el rollo, por eso dice uno, si no entendemos cómo aterrizar, entonces quedamos en lo mismo. Vamos a seguir año tras año para reflexionar qué es eso. Entonces no, porque dirían por ahí, para mí lo que decía, ¿no? Desde la perspectiva de esta filosofía que pregunto, para mí un cedro tiene un sentido económico. Un pedazo de cedro lo puedo vender en 5,000 pesos. Quizás para alguien más es muy sagrado, pues para mí no. Entonces es eso, ¿dónde entra y dónde termina, no? Porque perdemos esa parte de la cordura del sentido de que, sí, es que nosotros los pueblos originarios somos respetuosos, ¿no? Pues resulta que agarramos a chanclazos al primer insecto que entra en la casa, ¿no? Le tenemos miedo, le tenemos pavor, ya no queremos que nuestros hijos estén tocando la tierra, entonces, eso es Equilcuixlecal. Entonces, no tengo una respuesta tal cual como dices, porque finalmente desde mi cerebro estoy tratando de entenderla y es muy polisémico el asunto, ¿no? Y va a aplicar de acuerdo al contexto donde estás.
Y eso es válido, por eso decía, no, pues es muy complicado tratar de darle una definición. El Equilcuxlecal no es como lo entendemos desde el castellano, ¿no? Traducido literalmente como lo vimos, el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Desde esa filosofía dice, pues es tener una casa, tener un carro, vestir bien, tener 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, tener buena salud. Desde esa idea, no. Pero pues desde mi vida como celtal, pues no tengo una respuesta, hermano. Entonces, puede ser cualquier cosa. Esa es mi realidad, ¿no? Gracias. Bueno, pues brevemente sobre lo que se mencionó de Kush, que también sí se usa en comiteco, así dicen, dicen en la Trinitaria, ¿no? Es un hecho y sí estoy consciente de eso, y es interesante porque entonces plantea la duda de cuál fue la vía de transmisión, y es muy posible, obviamente no viene del español esta palabra, porque no existe en ninguna otra parte de hispanófona, y además fonológicamente no tiene la forma de una palabra del español, si viene de una lengua maya, obviamente. Entonces, bien pudo ser que empezó, digamos, en Tojolabal, de ahí pasó al español regional y de ahí pasó a otras lenguas a través del español. En ese caso ya es un contacto con el español, pero ya no es un contacto directo en Tojolabal, Tonsil de Carranza, por ejemplo. Ese es un reto metodológico. Obviamente el español regional pues participa en los fenómenos de contacto. Y eso pues complejiza aún más las cosas. Eso sí me parece pertinente, o sea, mencionar esta palabra en este caso. Sobre el caso, bueno, del contacto, ¿qué tipo de contacto es el más fuerte? Eso se entendí de la pregunta. Bueno, la intensidad del contacto tiene que ver con el tiempo, qué tan prolongado es el contacto, y tiene que ver con sobre todo con la existencia de bilingüismo. O sea, el contacto al final se hace porque al menos una persona aprende las palabras o es influenciado por la lengua de otro, entonces hay cierto grado de bilingüismo. Entonces, cuanto más bilingües son las gentes, pues más interferencias, porque lo que pasa psicológicamente es que uno va empatando una estructura con otra y lo va haciendo como una confluencia, va simplificando como para ahorrar energía mental. Uno ya hace paralelos entre las lenguas y entonces se van mezclando en la cabeza de uno, y al hablar ya uno habla pues mezclado, a veces sin darse cuenta, y si es algo muy prolongado y muy intenso, pues en ese caso pues es un contacto tan intenso que pueden surgir nuevas lenguas en ese contexto, ¿no? De lenguas híbridas, etcétera. Y por supuesto que en ese ámbito, en este tipo de situaciones, pues nacen lenguas con alto grado de interferencias y alternancias de código, como lo que mencionaba Juan Jesús. Y en ese caso, por supuesto que se puede, ¿por qué no hablar de un celtañol, ¿verdad? Es algo que sí, mucha gente sí lo habla. Luego, la diferencia con el Spanglish es que el Spanglish nace de forma estable porque está entre dos lenguas muy fuertes, el español y el inglés, muy estables y con reservorios muy importantes de hablantes que no son bilingües, entonces se establece una zona de contacto. Para el caso del celtañol, el problema es que los préstamos masivos es una de las modalidades de la pérdida lingüística, ¿verdad? Es como, puede ser simplemente una etapa intermedia hacia la pérdida total del celtal. En ese caso, por eso la tentación de mantener una lengua más, digamos, ajena a tanta influencia del español como condición de sobrevivencia de la lengua. Pero sí, o sea, se hacen híbridos y por supuesto que sería adecuado hablar de celtañol de la manera en que mucha gente habla. Sí. Bueno, algo que me llamó la atención, bueno, como dijo también Fausto en la mañana, pues que el contacto cultural existe, ¿no? Eso es la norma, ¿no? Entonces,
si se hablan distintas lenguas, pues van a haber influencias mutuas, ¿no? Y algo que me llamaba también la atención es los datos que se presentaron en la primera ponencia de esta mesa, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se usaron para asignar números o cantidad de hablantes en algunos municipios, ¿no? Es como un tema interesante para indagar, ¿no? Porque vemos una disminución de la cantidad de hablantes del zoque, pero esto no quiere decir que la población desaparece, ¿verdad? O sea, la gente ahí únicamente está optando por otra lengua, ¿no? Entonces, ¿qué criterios se usan para decir que este es celtalhablante, este es tzotzilablante, etcétera, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? para explorar. Entonces yo pienso que el bilingüismo individual trae muchos temas para trabajar en el nivel de licenciatura, ¿no? Ojalá que varios jóvenes que veo aquí presentes puedan interesarse, ¿no? Porque, solo para dar algunas ideas, ¿cómo ve la población, por ejemplo, si una persona habla chol y tzeltal o chol y tzotzil? Tal vez como es algo curioso, ¿no? Creo que no es la misma opinión si la persona habla chol español, ya ni se diga chol inglés, ¿no? Las actitudes son diferentes, ¿no? Y esa es una cosa para pensarle. Otro también es cuando los individuos bilingües tienen este repertorio, ¿por qué meten frases o oraciones completas dentro de la conversación o dentro del discurso? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué lo hacen? Porque estos jóvenes que les decía hace un momento prefieren o tienen un léxico, una entonación particular que es observado por los adultos, ¿no? O sea, tienen cierta opinión los adultos, ¿no? Y también estos jóvenes hablantes, ¿qué opinan de cierta pronunciación de las palabras, como es el caso de la pronunciación de la R para el tzotzil puro, ¿no? O es, en el caso de las evidencias que les mostraba, ¿no? O sea, son realidades, ¿no? Lo que mencionaba también del léxico de Cayeta, Kawayú, Clesia, es producto también de un ejercicio que hice con niños para ver cuánto dominio tenían del español, y los que decían, pues es que yo ya no, solo mis papás o mis abuelos, entonces quería saber eso, apliqué un ejercicio, bueno, para ti, ¿cómo traduces al español Ishin, y etcétera, palabras en chol? Y viceversa, ¿cómo diría? Pensando las cosas más fáciles, ¿no? Los préstamos, como dices, galleta, caballo, carro, etcétera. Y ahí salió, y los niños, los jóvenes no están pensando si hay adaptación fonológica, si esto es un préstamo integrado, etcétera. Ellos dicen las palabras porque así lo están usando en la comunidad. Entonces yo creo que aquí la cuestión, como dice Gil, es pensar en una metodología, cómo documentar esto que está pasando, esto que es la realidad, nos guste o no, algunos nos gustan los préstamos, otros no. Hay también gente que está a favor de los neologismos, pero eso de la computadora, por ejemplo, creo que algunos en Celtal dice China Taquín, algo así, pues vayan a usarlo en las comunidades a ver cuál es la reacción de la gente, pues no lo va a aceptar, tal vez por un grupo que está impulsando, está familiarizado con China Taquín, pero para el resto de la gente, pues no. Y si le dicen computadora, pues tal vez eso es lo que usa la gente, suena chistoso, pero esa es la palabra que está entrando ya en el repertorio léxico. Entonces es como más bien una invitación para que exploren estos temas, ¿no? Gracias.
academia, como estos préstamos, en Tornalabal, digo, un profesor, un maestro, un maestro, bilingüe, lo que sea, y dice, una vez acá, fonéticamente suena terrible, porque la gente en el entorno dice poco, poco, no se sabe, pero digo, así son todos los que decimos que ya saben que son tradiciones. Y hay muchas cosas de los préstamos. Parque en Tornalabal, un grupo de intelectuales indios que nosotros creamos, nunca socializamos, creamos un valor hecho yo parte de la academia. Para Parque le pusieron cachú. Cachú literalmente es hurgar la pared. No hay nada en el parque, no me reclino, me caigo al piso. Son ingénitos, y quién sabe qué carajo. Pero ahí vamos, seguiremos. Gracias. Gracias, Toño. Bueno, ha sido comentarios y preguntas muy interesantes. Una de las cosas que creo que también hay que poner en la mesa como reflexión es que no hay que olvidar que los conceptos o las palabras que se utilizan se crean con una finalidad, ¿no? Y es así como estamos viendo hoy esta discusión de Quilcush Lejal, que de hecho, por ejemplo, recuerdo por ahí del 2005, 10, 11, se hizo muy fuerte, el término se presentó mucho en las universidades interculturales. Y solo se repetía, pero no se reflexionaba, no era una especie de dogmatización, es decir, todos los pueblos indígenas tenemos la noción del Quilcush Lejal, ¿no? Y entonces habían muchos textos, de hecho hubo una producción de muchos textos, pero se quedaron ahí, no se han reflexionado. Creo que es importante. Lo mismo con este asunto del Jamal Chulel también, ¿no? O sea, es decir, no hay que perder, no hay que ser inocentes, porque las palabras, los términos tienen una finalidad, ¿no? Y lo otro, con lo que quiero cerrar, es que la cuestión de la interacción lingüística siempre ha estado presente, ¿no? El trabajo del doctor Juan Jesús me hizo pensar en una serie de notas de viajeros del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, Juan Galindo levanta el primer como fragmento de la misa en Chol, ¿no? En la región de Palenque, en 1825, ¿no? Es un extractito ahí, que ahí aparecen en sus notas, pero nadie ha analizado, ¿no? Pero hay términos en español y en Chol, ¿no? También ahí está, ¿no? Estoy pensando en un trabajo de un informe de viajes de Germán Beren también, que hace un recorrido por toda la parte norte de Guatemala y sur de Chiapas, y encuentra que hay interacción entre pueblos de Chiapas del sur con Belice, ¿no? Y por ahí hay cosas muy interesantes también, ¿no? Y lo otro de la diglosia, ¿no? Estoy pensando como en el antiguo castellano, ¿no? Hay términos, por ejemplo, yo recuerdo todavía de niño que aquella persona que decía ancina era corregido, jimbal era corregido. O algo que aprendí en San Cristóbal, por ejemplo, es cuando una palabra que me llamó mucha la atención que decía cadoñachonita, ¿no? Que era decir ir a la casa o ir ¿no? A la casa de, ¿no? Y eso se fue perdiendo, ¿no? Y por ahí también ahí está, digo, lo pongo acá porque no es un fenómeno exclusivo de las lenguas originarias, ¿no? Sino más bien creo que es un fenómeno que está en las lenguas, ¿no? Y bueno, lo otro, el asunto del contacto que presentó el doctor Gil, me parece que es muy interesante este asunto de hacer un estudio lingüístico histórico, ¿no? Sobre todo por el asunto del chiapaneco, pero también, por ejemplo, no hay que perder de vista que el Zoque también recorría ese camino antiguo real, ¿no? Y por ahí también hay algunas cosas, ¿no? Estoy pensando que en Tuxtla, por ejemplo, mis abuelos no tomaban posh, tomaban comiteco, ¿no? Que es una diferencia, ¿no? Este está hecho con maíz y el comiteco con agave, ¿no? Y entonces era muy interesante porque la fiesta era el comiteco, donde muy probablemente en estas rutas comerciales y por ahí hay, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, ¿no? Hay que ir pensando en cosas complejas de la lengua y no en cosas sencillas. Y lo último, algo que discutíamos mucho con Antonio cuando éramos estudiantes, era estudiante y yo era su profesor, y siempre se repetía el asunto de que para la traducción no hay que hacerlo nada más así porque hablas una lengua. Y siempre uno de los preceptos de las universidades interculturales donde pudimos compartir un tiempo con Antonio era, ¿cómo se dice?, formar
¿cómo decir? Tú dijiste una palabra, personas pertinentes, traductores pertinentes. Mi pregunta es, ¿cómo se forma un traductor pertinente? ¿No? O sea, más bien, ¿cómo tú logras esto que tú estás, o que se está proponiendo, ¿no? Hacer una traducción desde adentro de la cultura, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Si en algún momento la traducción fue la cuestión jurídica, se inicia, ¿no? Los traductores de derecho, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Pues ya hemos cumplido y con esto quiero cerrar. Muchas gracias, bueno, ya está la doctora Rocío, muchas gracias, doctor Juan Jesús, doctor Gil, maestro Antonio, muchas gracias y gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí, perdón, los reconocimientos se los van a mandar a su correo de manera electrónica. Pues muchas gracias, buenas tardes.